Dodgers de Los Ángeles ganaron la temporada anterior. Y esto nos va a dar pie porque a partir de este momento vamos a analizar y a ver los pronósticos de la Liga Nacional, a la liga a la cual pertenecen los Dodgers de Los Ángeles. Estaremos todo el staff de deportes de IBC, comandados por Fernando Arreaza desde Miami. Aquí en los estudios estarán Efraín Sabarce, uno de nuestros comentaristas, al igual que don Carlos Balmore Rodríguez, con todo su léxico que nos va a arropar aquí en este análisis de la Liga Nacional. Juan Carlos Méndez, parte también importante de nuestro staff. Y vamos a comenzar desde ya a analizar el este de la Nacional. Fernando, ¿repiten los Bravos de Atlanta? ¿Tienen equipo para hacerlo? Saludos, Freddy. Gusto en estar contigo. Saludar a todo el equipo IBC, a los compañeros y, por supuesto, a nuestra gran audiencia. Yo creo que sí, que tienen para repetir. Vienen ganando la división en los últimos años los Bravos y creo que ahora son más fuertes, que ahora tienen un equipo todavía más compacto, sin brechas, sin fisuras. Este equipo ganó 35 y perdió 25 el año pasado, dirigidos por Brian Snitker, a quien le dieron renovación, le dieron una extensión hasta el próximo año. Tiene una mezcla extraordinaria de juventud y veteranía con la cara de la franquicia Freddie Freeman, el vigente más valioso de la Liga Nacional. Retuvieron a Marcell Ozuna, que viene de un año excepcional. El talento superlativo de Ronald Acuña, con una proyección que se pierde de vista. El 30-30 ya se queda corto, puede hacer el 40-40, ¿por qué no el 50-50? Y otra serie de peloteros talentosos como Ozzie Albies, como Dansby Swanson, Austin Riley, Travis Arnott. Y en el picheo, que fue un problema el año pasado, regresa Mike Soroka, el canadiense, que es un as de rotación. Cuando él se lesionó, Max Fried dio el paso adelante para convertirse en un número 1 y tuvo marca de 7-0. Estuvo entre los candidatos al Cy Young del viejo circuito. Adquirieron a Charlie Morton para ese juego pequeño, para ese juego de presión en la postemporada y obviamente va a ayudar también en la temporada regular. Y surgió Ian Anderson el año pasado, un novato de mucho talento. Así que ese cuarteto es realmente bueno. Tendría alguna duda, y aquí diría que puede ser el punto débil con el relevo. ¿Quién va a ser el cerrador? En los entrenamientos, Will Smith demostró que puede regresar a ese rol que cumplió eficientemente en 2019 con los Gigantes de San Francisco. Si él resuelve eso, el resto de los miembros, Luke Jackson, Chris Martin, AJ Minter, Tyler Matzek, van a conformar un sólido relevo. Es un equipo sin brechas, lo veo como el gran candidato a vencer en una división, eso sí, sumamente complicada, la más difícil del béisbol. Carlos, el año pasado los Marlins terminaron en el segundo lugar. ¿Fue un espejismo lo que vimos con respecto a lo que podemos ver este año? Es que en el capítulo anterior, en el programa de la Liga Americana, nos preguntábamos cómo se las habían ingeniado los angelinos para ser penúltimos en el oeste de la Americana. Bueno, aquí cabe también plantearse cómo fue posible, cómo lograron los Marlins quedar segundos, clasificar a postemporada, viniendo de una temporada de 105 derrotas, con un diferencial de carreras de menos 41 y con un brote de COVID. Fue algo realmente asombroso, pero realmente también es difícil suponer que los Marlins van a poder replicar eso en 2021. Es verdad, ellos siguen conservando como principal fortaleza una muy buena rotación joven con los dos flamígeros serpentineros dominicanos, Sánchez y Alcántara, Pablo López, Eliezer Hernández. Yo creo que ese es el quid de la cuestión en los Marlins, esa rotación. Su ofensiva no es la más, digamos, inquietante. Adam Duvall llega para darle un poquito más de energía a ese grupo. El bullpen también puede generar algunas dudas, pero la verdad es que en definitiva creo que los Marlins de Miami no van a poder hacer la heroica de 2020 y van a estar en la parte baja de la competitivísima división este de la Liga Nacional. Fernando y Carlos ya lo han dicho, esta división, bueno, promete darnos muchas emociones. Siempre se habla de los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo ves tú a los Phillies este año, Juan Carlos? Freddy, amigos televidentes, sin duda que es una división extremadamente difícil.
Los Phillies, con una nómina de $200 millones, cuentan con un gran conglomerado de peloteros allí de suma importancia. Bryce Harper, Rhys Hoskins, JT Realmuto, Didi Gregorius. Una línea central extraordinaria. Sin duda que eso va a ser principalmente una de las fortalezas que tiene este equipo de los Phillies. Sin embargo, van a tener que luchar y tener que hacer un trabajo enorme en cuanto a su picheo. Están en deuda con su afición. Tienen a buenos lanzadores como Aaron Nola, también cuentan con Zach Wheeler y por supuesto Zach Eflin. Son los tres lanzadores de alguna manera que llevan la bandera dentro de esta rotación, pero cuando digo que están en deuda es que están en deuda. Porque sin duda con ese picheo relevo que tuvieron el año pasado, uno de los peores en las grandes ligas y uno de los peores en los últimos años en el béisbol de las grandes ligas. 7 la efectividad de un cuerpo de relevistas que jamás casi nunca he visto, y evidentemente esa va a ser la deuda a cancelar para este año. Pero con ese equipo, los Phillies de Filadelfia es un equipo que va a tener la competitividad y van a tener a un gran manager como Joe Girardi. Se traen a Archie Bradley como cerrador y de alguna manera van a mediar, van a tratar de solventar esa situación en sus compromisos en cuanto al relevo, pero mantienen allí a Héctor Neris y Zach Conrad, que son parte de ese desastre del año pasado. Así que bueno, veo unos Phillies competitivos en esa difícil división este de la Liga Nacional. Steve Cohen acaba de adquirir a los Mets de Nueva York y llegó con esa chequera rimbombante. ¿Crees que Escoba Nueva barre bien, Efraín? Bueno, fíjate, es muy interesante lo que plantea Freddy. Steve Cohen ya era parte del grupo accionario propietario de los Mets de Nueva York antes del inicio de esta campaña, solo que en los meses anteriores, pues finalmente pudo concretar lo que él desde hace mucho tiempo estaba deseando: controlar la mayoría del grupo accionario de los Mets, y por eso pues pudo comprarle las acciones que tenía la familia Wilpon. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? Pues bueno, que los Mets de Nueva York en este momento estén en poder del propietario más acaudalado en este momento en las grandes ligas. Y eso propicia cambios importantes, como por ejemplo el que le permite al conjunto tener para esta campaña a Francisco Liriano y a Carlos Carrasco. Ya a partir de esas adquisiciones, el equipo, uno entiende, va a comenzar a mejorar. El arribo de Francisco Liriano es muy importante, de Francisco Lindor es muy importante para los Mets de Nueva York, porque no solamente va a mejorar la ofensiva, sino que va a mejorar en un aspecto muy importante al conjunto, la defensiva, y sobre todo en una posición clave como el campo corto. Los Mets, desde la ida de José Reyes, no han tenido a un shortstop solvente defensivamente, y eso lo hablan claramente los números. Así que creo que son dos aspectos en los cuales van a mejorar. ¿Dónde están las dudas? Bueno, ¿cuándo va a poder incorporarse Noah Syndergaard? Probablemente él va a estar lo antes posible, porque al culminar la campaña va a poder declararse agente libre, por lo cual va a tratar de aprovechar de la mejor manera este 2021. Y la lesión de Carlos Carrasco pues también deja alguna duda con respecto a la rotación durante los primeros meses de campaña. Sin embargo, el contar con Marcus Stroman ahora desde el inicio de la campaña, el tener a Jacob deGrom, para mí el mejor abridor en las grandes ligas, pues hace que los Mets tengan argumentos como para pelear en una división sí muy compleja, y en la cual veo a los Bravos de Atlanta como el equipo a vencer. Fernando, con Atlanta, los Mets y Filadelfia apuntando a estar allí en la cima de esta división, esta difícil división, ¿ves a Washington con posibilidades de volver a una postemporada? Sí, es que esta división es una moneda al aire. Son 4 equipos sumamente parejos: Atlanta, Filadelfia, Nueva York y el propio Washington. Washington ganó hace 2 años y con básicamente la misma estructura. Ese trío de picheo hace de los Nacionales un equipo poderoso en cuanto a la rotación. Probablemente no hay un trío en las grandes ligas como el que conforman Max Scherzer, Stephen Strasburg y Patrick Corbin. Trajeron ahora a John Lester, que sin tener la responsabilidad de ser número 1 como era en Chicago, pues como número 4 puede tener un éxito adicional en su carrera. Y número 5, Joe Ross, que parece un buen candidato, un sólido número 5 en una rotación de grandes ligas.
Este equipo sabe ya ganar, el equipo dirigido por Dave Martínez, no es un equipo para terminar en el último lugar como hizo el año pasado, en una campaña accidentada, una campaña coyuntural de muchas dificultades, 26-34. Hace 2 años comenzaron muy mal y les dio tiempo de recuperarse. El año pasado la temporada era corta y no les dio tiempo. Luego tienen a una estrella superlativa, una de las grandes superestrellas jóvenes del béisbol, en Juan Soto. Y ya tener a un pelotero de ese calibre es un punto de partida para ser competitivo. Además tienen a un pelotero tal vez que pasa por debajo del radar, pero que es muy, muy completo, como Trea Turner, el shortstop que puede hacer de todo un poco sobre un terreno de juego. Trajeron a Josh Bell, y si Josh Bell es el primera base que fue un jonronero nato en 2019, vaya que puede aportar en la ofensiva. Entonces este equipo tiene cómo volver a ser protagonista. Y como te digo, Freddy, en esta división tan difícil hay una moneda al aire. Creo que Atlanta es el favorito, pero cualquier cosa puede pasar. Esos pequeños detalles, una lesión por aquí y por allá, un pelotero que te surja, una circunstancia favorable, un viento a favor, puede poner a Washington en el primero y a Atlanta en el cuarto, o a Filadelfia en el primero y a los Mets en el primero, y cambiar las cosas súbitamente. Es una división sumamente difícil. Sí, aquí una buena mitad de temporada para cualquiera de los equipos puede significar un pase a la postemporada, pero nada está escrito en esta división. Vamos ahora a hablar de la división central. Los Cachorros de Chicago ganaron la división en la temporada anterior. ¿Cómo los ves en 2021, Carlos? La ganaron, Freddy, amigos de IBC, a pesar de los grisáceos desempeños de algunas de sus principales figuras, que no obstante deberían rebotar en 2021, y creo que allí radica la fortaleza de estos Cachorros en su alineación, con figuras como Anthony Rizzo, como Javier Báez, como Ian Happ, que tuvo un temporadón en 2020, Chris Bryan, Wilson Contreras, en fin, es un lote de bateadores verdaderamente respetable, que se va a mantener y que debería retomar su forma habitual luego de un 2020 decepcionante. ¿Cuál puede ser la debilidad de estos Cachorros en el centro de la Liga Nacional? Haber perdido a Yu Darvish. Creo que eso marca una diferencia con respecto al equipo que se coronó campeón. Obviamente calzar los zapatos de Yu Darvish no es simple. Es verdad, ellos todavía tienen a Kyle Hendricks, un muy buen abridor. Llegó Zach Davis, son un 1-2 bastante atractivo, pero no es lo mismo que tener a Yu Darvish. No sabemos si el Jay Carrieta que vuelve a Chicago va a ser el mismo que se fue. Diera la impresión de que no, tomando en cuenta el paso del tiempo y de que ciertamente él se devaluó un poco en su paso por Filadelfia, de modo que hay allí una pregunta que solo la temporada podrá responder. El equipo en líneas generales me parece que va a volver a ser un contendor, que va a tener la posibilidad de pelear el banderín del centro de la Nacional, no necesariamente con el cartel de favorito. Cada vez que uno habla de la división central, yo creo que, sin lugar a dudas, uno de los equipos que nos viene a la mente son los Cardenales de San Luis. Siempre están peleando, siempre están metidos en la pelea. Y ahora hicieron una adquisición importante. Juan Carlos, Cardenales de San Luis, háblame de ellos. Sí, se la ingenian para estar peleando. Siempre están allí luchando para tratar de meterse, bien sea por la división, por lo que significa para ellos el comodín. La adquisición de Nolan Arenado evidentemente va a generar mucha expectativa de lo que pueda realizar el tercera base ex Rocky de Colorado, que viene precisamente a tratar de solventar un poco más de lo que es la defensa y darle más bateo, en teoría, ya que sabemos lo que puede hacer Arenado en el Coors Field, pero también sabemos lo que hace fuera del Coors Field, números muy por debajo de lo que aporta o lo que aportaba con el conjunto local. Un conjunto que va a depender básicamente de lo que hizo el año pasado su cuerpo de abridores, encabezados por Adam Wainwright. Wainwright es retenido en esta campaña nuevamente por San Luis. Yadier Molina, otro de los veteranos que también es retenido por este conjunto, que va a dirigir a un cuerpo de lanzadores que ya es exitoso del año pasado, como el caso de Jake Flaherty, el caso también del coreano Kwon Hyun Kim,
regresa Carlos Martínez. Si está saludable, Martínez va a ser un tsunami como lo tienen de sobrenombre, pero eso va a ser un lanzador que va a ayudar mucho a esa rotación y lo que pueda aportar John Gant. Tal vez la debilidad que yo pueda ver dentro de este conjunto de San Luis es la poca experiencia. Van a tener peloteros que van a sostener una responsabilidad enorme, como el caso de Tyler O'Neill, el caso también de Bader. Se dejaron marchar a Colton Wong. O sea, va a ser un equipo con poca experiencia, con juventud, pero tienen esa responsabilidad con un respaldo de un conjunto, sobre todo de ese picheo abridor, que les puede dar precisamente un pase nuevamente a postemporada, Freddy. La gran maquinaria roja de los años 70, su última participación en una serie mundial en el inicio de la década de los 90. Van 3 décadas ya sin ver acción en postemporada, comienza una nueva. ¿Y cómo ves el futuro para este inicio de temporada de Cincinnati, Efraín? La campaña anterior fue positiva, Freddy, para los Rojos de Cincinnati. Terminaron con récord de 31-29 y esto les permitió estar en la postemporada. Claro, aprovecharon la circunstancia esta que obligó a que MLB tuviera a 16 equipos en la postemporada y no 10, como ocurría anteriormente. Sin embargo, ya para esta campaña uno se pregunta, bueno, ¿qué puede tener Cincinnati como argumento para estar de nuevo en los playoffs, tomando en cuenta que se regresa al formato de 10 equipos en la postemporada? Pues muy probablemente de nuevo su ofensiva. El año pasado terminaron con récord positivo a pesar de que 2 de sus principales bateadores, Eugenio Suárez y Nicolás Castellanos, no tuvieron campañas sobresalientes. Estuvieron por debajo de lo que uno sabe ellos pudieron hacer. Su principal valor en cuanto a la ofensiva fue Jesse Winker, quien de nuevo debe tener en 2021 una campaña sobresaliente. Por esas razones uno debe pensar que la ofensiva, el bateo por parte de los Rojos de Cincinnati debe ser mejor que el año pasado. Sin embargo, sufrieron 2 pérdidas notables en el picheo, 2 pérdidas que, por supuesto, parecen irreparables. Me refiero a Trevor Bauer, el ganador del Cy Young en la Liga Nacional, y también de Raisel Iglesias, quien cumplió de buena manera en los años anteriores con la función de cerrador. No hay en los Rojos de Cincinnati en este momento quien pueda garantizar lo que hacían este par de lanzadores en sus distintos roles. Hay una ausencia también que quiero destacar y es la de Freddy Galvis. Es cierto, Freddy Galvis nunca ha sido un bateador destacado en las grandes ligas, pero sí un defensor sobresaliente del campo corto. Su ausencia va a obligar a los Rojos a mudar de nuevo al campo corto a Eugenio Suárez. Recuerden, Eugenio Suárez creció en las granjas de los Tigres de Detroit jugando esa posición, pero al llegar a los Rojos de Cincinnati fue mudado a la tercera base y allí, por supuesto, hay una duda. Me parece difícil que podamos ver a los Rojos de Cincinnati en la postemporada, no solamente por las ausencias, sino porque de nuevo regresamos, repito, al formato de 10 equipos en la postemporada y no 16 como ocurrió el año anterior. Un equipo que siempre como que no tuviese todas las miradas atentos a ellos, pero en los últimos años han dado pelea y mira que nos han dado equipos interesantes. Ese equipo son los Cerveceros de Milwaukee. En los últimos años hemos tenido mucha presencia también de venezolanos allí. Fernando, ¿tienen la cebada suficiente como para lograr apoderarse del centro de la división? Yo no creo. Yo creo que San Luis es el claro favorito de esta división. Para mí es el más claro favorito de cualquier división. Pero Milwaukee va a pelear. Se las arregla, como tú sugeriste, Freddy, para pelear, para ganar, para estar allí en contienda. El año pasado, con todo y un récord negativo de 29-31, avanzaron en el tie break con los Gigantes de San Francisco, pero luego les tocó bailar con la menos bonita. A mí no me gusta la frase de bailar con la más fea, porque no hay mujer fea, sino que les tocó bailar con la menos bonita. En este caso, los Dodgers de Los Ángeles, que los eliminaron en 2 encuentros. ¿Cuál es el punto fuerte de los Cerveceros? Craig Counsell, un manager bajo el radar que es muy bueno. Otro punto fuerte, que han mejorado la defensiva, un aspecto subestimado. Llegaron ganadores del Guante de Oro, como Jackie Bradley
y Colton Wong para jugar en el jardín derecho y en la segunda base. Y Lorenzo Cain también regresa, así que es una especie de nuevo pelotero que retorna y es un guante de oro. Así que esa defensiva va a mejorar significativamente y además tienen a Christian Yelich, que ha ganado el guante de oro, y lo del año pasado fue un accidente, el de volver a los números de MVP de hace 2 temporadas. Este equipo hace 3 años estuvo a punto de pasar a la Serie Mundial y más o menos se mantiene la misma estructura. Otros 2 puntos fuertes, la dupla de abridores, Brandon Woodruff y Corbin Burns. Potencia en ese par de lanzadores, capacidad de ponche, y están en el momento del prime, de despegar. Y la dupla en el bullpen, Josh Hader, uno de los mejores del béisbol, y Devin Williams, que fue el novato del año pasado, el novato del año, y que tiene una relación de ponches absolutamente fenomenal. La debilidad, la parte de abajo de la rotación. Número 3, número 4, número 5, mucha debilidad. Y creo que ese va a ser el factor que diferencia a Milwaukee de San Luis, y por eso los cerveceros van a terminar de segundos en su división. Para cerrar este centro de la Nacional, los Piratas de Pittsburgh. Creo que ya nos están acostumbrando a estar siempre en los lugares de abajo de la división. Y a mi parecer, esto no tiene pinta de que vaya a cambiar para 2021. ¿Cómo lo ves tú, Balmore? Lo veo igual que tú, Freddy. Fue el equipo con más derrotas, el equipo más perdedor de las Grandes Ligas en 2020, y eso no cambia de un año para otro. Este es un equipo que va a mantener sus deficiencias, sobre todo en el plano ofensivo. Recuerden, a Pittsburgh le costó Dios y su ayuda poder anotar carreras. Fue el equipo que menos anotó en las mayores, el equipo que menos envasó, el que tuvo el menor OPS ajustado, y ahora ni siquiera van a tener a Josh Bell, que más o menos apuntalaba esa ofensiva. Entonces es ciertamente una dificultad. No hay un picheo que se pueda inscribir entre los que exhiben fortaleza. Hay una serie de lanzadores jóvenes sin mucho recorrido que todavía estarán a prueba, por lo tanto pues no hay forma de darle un certificado de garantía a ese departamento de serpentineros de los Piratas de Pittsburgh. Hay que ponerse a escarbar, a buscar fortalezas en estos Piratas que perdieron 41 partidos y que más o menos tienen el mismo plantel. Tal vez tendríamos que entonces ponerle nombre y apellido a esa fortaleza. Ke'Bryan Hayes, el gran prospecto, un pelotero que promete ser una superestrella, el hijo del ex Grande Liga Charlie Hayes, es un muy buen jugador, un estupendo defensor que tiene poder. Va a ser, digamos, la atracción de los Piratas de Pittsburgh en su versión 2021, y sin embargo pues él no va a poder hacerlo todo él solo, de modo que a los Piratas de Pittsburgh les espera nuevamente la fosa en el centro de la Liga Nacional. Hay otro elemento que uno pudiera rescatar en Pittsburgh, que es su defensiva. Ese equipo se defiende bien. A pesar de que estuvieron entre los equipos con más errores, uno ve el índice de carreras evitadas con la defensa, y ese equipo funcionó bastante bien en la temporada anterior, y creo que va a repetir esa misma actuación en 2021. Pero ni con esa defensa se van a salvar del sótano, del centro de la Liga Nacional. Dodgers de Los Ángeles, campeones, que van a buscar revalidar su título. ¿Podemos volver a escuchar We Are the Champions en Dodger Stadium, Juan Carlos? Bueno, yo creo que sí, porque cuando tú analizas a este equipo, definitivamente es un equipo que tiene todo. O sea, un equipo que viene de ser el mejor equipo de lanzadores en la temporada anterior, el mejor whip, batea mucho, y cuando tú te enfrentas, esos rivales que va a enfrentar a los Dodgers en el oeste de la Liga Nacional, y ves caras como Clayton Kershaw, ves caras como Walker Buehler, Dustin May, Julio Urias, Tony Gonsolin, y de paso le colocan allí una refrenda allí y se traen a Trevor Bauer, el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional. Evidentemente es el equipo a vencer, y cuando volteas a lo que es la ofensiva, encabezados por Mookie Betts, Cody Bellinger, Justin Turner, Corey Seager, Max Muncy,
Tú dices, bueno, ¿qué pueden buscar los demás equipos? Un equipo que debe galopar la división oeste, amparados que yo en lo particular pienso que es la peor división que hay en el béisbol, exceptuando por supuesto San Diego, que mejoró mucho para tratar de competir, pero por eso, nada más competir, porque el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles tienen también un gran respaldo en cuanto a su picheo relevista, encabezados por Brusdar Graterol, el venezolano, y el mexicano Víctor González, que han hecho un gran trabajo. Hay mucha duda en lo que puede existir con el cerrador desde la temporada anterior, como lo es Kelly Jensen, que también está en deuda para tratar de buscar y mejorar su actuación. Con todo y eso, el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles pareciera no tener ningún tipo de debilidad. Tal vez la busquemos en el manager, yo en lo particular. David Roberts. Se parece a ti, por cierto. Acaba de decir Juan Carlos, acaba de nombrar a los Padres de San Diego. Un equipo que ha tenido muchos movimientos en los últimos años y de verdad que se ha fortalecido. ¿Cómo ves tú a los Padres, Efraín? Los veo muy bien, los veo incluso mejor que la campaña anterior. Claro, solamente la suma extravagante de talento de los Dodgers de Los Ángeles va a impedir que los Padres de San Diego se titulen en esa división, porque creo que, como bien ha apuntado Juan Carlos, después de los Dodgers y el conjunto del sur de California, pues no hay rivales, no hay equipos con mayor talento en este momento en ese apartado. Por lo cual yo creo que los Padres de San Diego pues van a terminar en el segundo lugar de esa división. Creo que van a estar presentes además en el juego entre comodines. Ya el año pasado pues dieron un aviso, terminaron la campaña con récord de 37-23. Esto les permitió pues estar en la postemporada por primera vez en más de 10 años y también le permitió a toda la afición del béisbol de disfrutar de un talento especial, ese que tiene Fernando Tatis Jr., ese talento que le permitió obtener un contrato por 14 campañas, el más extenso en la historia de las Grandes Ligas, por $340 millones. Yo creo que en el caso de Fernando Tatis, y creo que también en el caso de Manny Machado, ellos no se van a conformar con estos contratos que le han asegurado su bienestar económico para el resto de sus días. Yo creo que ellos van a competir para ganar. Me parece que tienen en la mira el conjunto de los Dodgers lo saben, no solamente la gerencia que hizo movimientos para reforzarse, sino también sus peloteros. Jacob Turner en estos días dijo, bueno, esos 19 encuentros frente a los Padres de San Diego van a ser 19 encuentros de playoff. La llegada de Yu Darvish, la llegada de Blake Snell, dos candidatos al premio Cy Young, van a reforzar la rotación. Hay un joven, Chris Paddock, que no tuvo una buena campaña en 2020, pero creo que esto se debió más a las circunstancias a través de las cuales se jugó la temporada pasada, pero creo que este muchacho va a dar un paso adelante en 2021. Creo que eso va a hacer que los Padres terminen en el segundo lugar y que tengan serias aspiraciones de trascender en la postemporada. Los Aires de la Bahía a los Gigantes de San Francisco en la década pasada los llevó a 3 títulos, unos equipos con mucha gente importante, tanta gente como la que circula por Fisherman Wharf, se veían deslumbrantes como el Golden Gate, pero en los últimos años lo hemos visto un poco triste como Alcatraz. Pero ¿cómo lo ves tú, Fernando, los Gigantes de San Francisco? Está muy, muy buena esa analogía, esa metáfora, esa simbología que has utilizado, Freddy. Y se parece más al Alcatraz. Sí, ciertamente esa es la tendencia de los Gigantes. Y estamos claros, en esta división hay 2 equipos claramente superiores, claramente favoritos. Los Dodgers, que son los favoritos en la Liga Nacional en general, y el equipo de, de los Padres de San Diego, que también tienen una posibilidad de ser un contendor y de poner en aprietos al equipo de Los Ángeles. Pero los Gigantes no. Los Gigantes me parece que tienen muchas respuestas por dar, muchos if que llaman, muchas situaciones inciertas. ¿Podrá ser Buster Posey el mismo que estaba construyendo una carrera de Salón de la Fama en su regreso? Él se ausentó en 2020 y pareciera que su carrera viene en declive. ¿Cuánto combustible le queda en el tanque a Evan Longoria y a Brandon Crawford, que defienden la parte izquierda del infield? ¿Son de verdad Mike Yastrzemski, que tiene un par de años buenos en Grandes Ligas, pero vaya, subió tarde a las mayores
y luego de campañas en ligas menores discretas de pronto ha bateado en grandes ligas. ¿Es de verdad verdad? ¿Es de verdad verdad el colombiano Donovan Solano por lo que ha hecho en los 2 últimos años? Bueno, esas son interrogantes que si se resuelven favorablemente, el equipo de San Francisco podría jugar para 500, pero nunca poner en aprietos a los Padres y a los Dodgers. Y luego, ¿cuánto combustible en el tanque le queda a Johnny Cueto, el veterano dominicano de 35 años? El resto de la rotación tiene un Logan Webb con buena proyección, pero Kevin Gausman es irregular, un pitcher incierto, y en términos generales esa rotación no ofrece garantías, como tampoco el relevo me genera confianza con respecto al equipo de San Francisco. Esas interrogantes de resolverse favorablemente pueden hacerlo medianamente competitivo, pero no creo que estén luchando por un pase a la postemporada. Los Gigantes se parecen un poco más al Alcatraz en este momento, Freddy. Ahora de California nos vamos a Colorado. La altura de Denver, creo que al equipo le va a ir a un lado contrario, porque el nivel al que vamos a ver, o por lo menos así me parece, a los Rockies de Colorado, va a estar por debajo del mar, Carlos. Bajo el nivel del mar completamente. Van a quedar colorados los Rockies, apaleados por sus rivales. Ellos quedaron penúltimos en la temporada anterior y deberían darse por servidos si quedan ahí y no descienden a la fosa de las Marianas ahí en el oeste de la Liga Nacional. Estamos hablando de un equipo que tuvo el peor picheo colectivo en cuanto a efectividad dentro de la Liga Nacional, con un relevo que fue especialmente inefectivo y una ofensiva que pierde a su general de 4 estrellas, a Nolan Arenado. Comienza la era post-Arenado en los Rockies y habrá que ver cómo pueden ellos acoplarse, adaptarse a la nueva situación de no tener a uno de los peloteros más brillantes que hay en las grandes ligas en la actualidad. Fortalezas, bueno, puede haber algunos elementos. Ese es un equipo que casi que por política de Estado y por las condiciones atmosféricas va a tender a batear. Y probablemente lo haga de manera razonable en 2021, porque ahí va a estar Trevor Story, que es un muy buen bateador. Está Charlie Blackmon. Hay peloteros jóvenes como Brendan Rodgers, como Raimel Tapia, como CJ Cron, que puede dar una buena cantidad de cuadrangulares en el Coors Field, como Ryan McMahon, pero tampoco es que es una cosa intimidante. No es que son los bombarderos de la calle Blake, aquellos que conocimos en los años 90, y por todas estas razones, por lo antes expuesto, uno asume que ciertamente los Rockies de Colorado van a estar bajo el nivel del mar, a pesar de jugar en la altura de Denver. Y sin estar en el mar, pero con el desierto allí muy cerca, tenemos que terminar esta división con los Diamondbacks de Arizona, que este año, como parte de su line-up, tendrán a David Peralta, a Eduardo Escobar y la nueva inclusión de Asdrúbal Cabrera. Arizona, ¿cómo está para 2021, Efraín? El año pasado, Freddy, terminaron con récord de 25 y 35, terminaron en el último lugar de su apartado. Creo que hay razones para pensar que al menos esta relación de ganados y perdidos va a mejorar, va a evolucionar en 2021, sin que esto los vaya a convertir en un equipo que compita en el oeste, porque ya las razones han quedado expuestas. Sin embargo, ¿por qué creo que hay razones para mejorar? Porque el picheo, que fue uno de los grandes problemas de Arizona en 2021, me parece va a tener una evolución. Madison Bumgarner, yo creo que a pesar de que ya está en el final de su carrera, es un mejor lanzador que eso que mostró el año pasado en su primera campaña con Arizona. Creo además que Luke Weaver, a pesar de que no ha tenido un buen spring training, va a mejorar. Él también es un mejor lanzador de lo que vimos en 2020. Y además, este es un conjunto que se reforzó en el bullpen. Chris Devensky, quien brilló en años anteriores con los Astros de Houston, ha llegado para servir en los innings finales, mientras que Joaquín Soria, un relevista cerrador probado, pues va a ser quien se encargue de tratar de salvar los encuentros. Creo que son un par de adquisiciones que, repito, van a ayudar al bullpen, mientras que los abridores deben tener una mejor actuación. Estos dos que he mencionado, además, cuando se incorpore
Zach Gallen, quien lamentablemente se lesionó hace unos pocos días en una práctica de bateo, por cierto, también va a ayudar. Se suponía incluso antes de la lesión de Gallen que él iba a ser quien encabezara la rotación. En cuanto a la ofensiva, sí creo que no va a haber mayor evolución. Asdrúbal Cabrera es un pelotero en este momento más para ayudar en la defensiva por su versatilidad. Creo que Arizona de nuevo va a terminar en los últimos lugares en cuanto a carreras anotadas por encuentro y a cuadrangulares. Ya pasamos el análisis, vamos con los pronósticos. Juan Carlos Méndez, ¿cómo ves que terminará la temporada regular en el viejo circuito? En el este de la Nacional veo los Mets de Nueva York y esto viene sustentado, por supuesto, con su cuerpo de picheo. La presencia del Lindor le va a dar profundidad y es lo principal. Allí también va a haber esa competitividad porque van a estar los Phillies de Filadelfia. Me gusta este equipo. Creo que va a mejorar mucho y es un equipo que va a ser contendor. Por supuesto, ahí va, como dijimos al principio, una muy cerrada división: Atlanta, Washington y el equipo de Miami. En la central, San Luis. San Luis definitivamente es un equipo a vencer por todo lo que se ha dicho y sobre todo por su cuerpo de picheo. Los Dodgers en el oeste peleando con San Diego. Así lo ve Juan Carlos Méndez. Carlos Balmores Rodríguez, ¿cómo crees que tú terminará la Liga Nacional? Bueno, en el este de la Liga Nacional yo me voy a dejar deslumbrar por los juguetes nuevos de los Mets de Nueva York, la llegada de Francisco Lindor, de Carlos Carrasco, que está lesionado, pero... O sea, ¿estás de acuerdo con Juan Carlos? Volverá y será una pieza importante, y así que me quedo con los Mets en el este de la Liga Nacional, seguidos muy de cerca por los Bravos de Atlanta, luego Filadelfia, Washington y muy lejos los Marlins de Miami. En el centro yo pues coincido con todos ustedes, los Cardenales de San Luis deben ganar esa región. Después vendrían los Cachorros de Chicago. Creo que Cincinnati va a retroceder hasta fuera de la clasificación. Milwaukee y por supuesto los Piratas de Pittsburgh en el sótano, mientras que en el oeste los Dodgers y los Padres van a ser 1 y 2 con San Francisco, Colorado y Arizona pues muy lejos de ellos. Bueno, muy similar a lo que nos mostró Juan Carlos. Efraín, tu pronóstico para la Liga Nacional. En el este, Freddy, a los Bravos de Atlanta. Creo que de las 6 divisiones, esta es en la que tengo más chance de equivocarme, porque realmente hay otros 3 equipos con muy buenos argumentos también para aspirar a ganarla. En el centro veo como claros favoritos a los Cardenales de San Luis, seguido de los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, mientras que en el oeste los favoritos de manera unánime, los Dodgers de Los Ángeles, seguido de los Padres de San Diego. Así veo las divisiones en la Liga Nacional. Yo las veo muy similar también. Para mí, Atlanta es el equipo a vencer en el este. Pero, oye, ese equipo de los Mets se ve de verdad fuerte. Y yo tengo por ahí mi reserva con los Nacionales de Washington. Yo incluso veo más fuerte a Washington que a Filadelfia. Si nos vamos a la división central, para mí mis favoritos son los Cardenales de San Luis, pero veo como segundo a los Cerveceros de Milwaukee. Y en el oeste creo que si no hay dudas, Dodgers, Padres. Ese es el 1-2 de esa división. Vamos a ver cómo la tiene Fernando Arreaza esta Liga Nacional. Sí, Freddy, la veo de la siguiente manera. En el este, unos claros favoritos, bueno, no tan claros, porque ya hemos mencionado, la división es sumamente complicada, el este. Los Bravos de Atlanta como el equipo a vencer, pero una moneda al aire porque pueden pasar muchas cosas con los Mets, que tienen un gran equipo, los Phillies, los Nacionales, como equipos bastante parejos entre ellos 4. Ahí hay un detallito, Nueva York por encima de Filadelfia y Miami comprando el futuro. Hay un futuro promisorio, pero todavía no. Pero viene el éxito sustentable del cual habló Derek Jeter cuando llegó al sur de la Florida. En el centro, San Luis, para mí el más claro favorito de cualquier división en las grandes ligas. Los Cardenales de San Luis con Nolan Arenado reforzándolos. Vaya, Colorado le va a pagar parte del salario a Nolan Arenado para no tenerlo. ¡Qué drama! Y luego, en el oeste, esos 2 equipos muy por encima de los demás. Los Dodgers y los Padres.
y bueno, los demás para acompañar por lo pronto San Francisco, Arizona y Colorado. Ya vimos cómo cada uno de los integrantes del staff de IBC cree que van a terminar las divisiones. Ahora vamos un poco más allá, a la postemporada, y en 6 meses la revisaremos y veremos si estamos a nivel de Iván Medina o estamos a un nivel muy superior. Juan Carlos, ¿cómo ves tú la postemporada en la Nacional? Bueno, ya como hemos dicho en la Nacional, en el este, los Mets de Nueva York parecieran llevarse, a mi modo de ver las cosas, esa división, seguidos muy de cerca por el conjunto de los Phillies de Filadelfia. De allí surge el comodín San Diego-Filadelfia. Filadelfia entonces estaría enfrentando el mejor récord de la liga, que en este caso serían los Dodgers de Los Ángeles, estarían jugando la serie del campeonato, mientras que los Mets estarían enfrentando a San Luis. De allí va a surgir entonces el ganador entre Phillies y Los Ángeles. Los Ángeles quedarían entonces a la serie conjuntamente con el equipo de los Mets de Nueva York. Interesante. Efraín, tu bracket para esta postemporada. Freddy, lo veo de la siguiente manera. Los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, con el mejor récord entre los 15 equipos de la Liga Nacional, por lo cual tendrían que enfrentarse al ganador del juego entre comodines. ¿Quiénes van a protagonizar ese compromiso? Los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York. Yo veo ganador allí a los Padres. Caramba, ¿cómo uno va a pronosticar un juego que va a ocurrir dentro de casi 7 meses? Pero bueno, de eso se trata este programa y a nosotros nos divierte, nos satisface. Los Padres de San Diego entonces se enfrentarían de nuevo a los Dodgers y allí avanzaría el conjunto campeón de la anterior Serie Mundial para enfrentarse a los Bravos de Atlanta, que en la serie divisional van a derrotar a los Cardenales de San Luis, por lo cual la serie de campeonato será entre los Bravos y los Dodgers. Eso según mi criterio, ya veremos. Bueno, y en una de Nostradamus, Ajá. vamos a ver qué opinión le merece a Carlos Balmore Rodríguez, que va a tener esta postemporada de la Nacional. A mí me da así. Ajá. Los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta comodines. Y ahí va a ganar San Diego, a quien le va a tocar lamentablemente enfrentarse en una especie de final adelantada al equipo con mejor récord de la Nacional, que deben ser los Dodgers de Los Ángeles. Por el otro lado, pues hay ese enfrentamiento de campeones divisionales entre los Cachorros y los Mets, y nuevamente me voy a dejar deslumbrar por los juguetes nuevos de Ricky Ricón, el señor Cohen, y los Mets deben prevalecer sobre los Cachorros. Va a haber entonces un enfrentamiento Dodgers-Mets, tremenda serie, ojalá que así sea, y los Dodgers deben entonces avanzar a la Serie Mundial. Yo ahora voy a mostrar cuál sería mi bracket para esta postemporada. Yo creo que la lucha del comodín va a ser entre los Mets de Nueva York y los Padres de San Diego. Dos equipos que los veo blindados, pero que creo que no van a poder ganar su división. Luego, entonces, San Diego derrotaría a los Mets, se enfrentaría a los Dodgers de Los Ángeles. La otra serie sería Cardenales de San Luis, Bravos de Atlanta, para encontrarse en la final o en la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. Nos falta ver el último bracket, que es el de Fernando Arreaza. Fernando, tu postemporada en el viejo circuito. A ver, el partido de comodines, Mets de Nueva York contra Padres de San Diego. Allí se imponen los Mets. Pero el equipo de Ricky Ricón no pudo quitarle a Trevor Bauer a los Dodgers, que también tienen músculo financiero y poderío económico. Y los Dodgers le ganan a los Mets el partido de la serie divisional. La otra serie divisional, Bravos de Atlanta contra Cardenales de San Luis, y ganan los Cardenales para pasar a enfrentar en la Serie Mundial a los Dodgers de Los Ángeles, que se imponen para ir de nuevo a la Serie Mundial. Y voy más allá, Freddy. Ganan los Dodgers la Serie Mundial de nuevo y se convierte en el primer equipo en repetir en años consecutivos victorias en series mundiales desde los Yankees de 2008, 2009 y 2010.
Bueno, justamente iba a eso a preguntarte, Fernando. Ajá, tu serie mundial, Dodgers-Yankees, gana Dodgers. Yo creo, y pienso igual que Fernando, Dodgers-Yankees, y me voy hacia el lado del equipo de Los Ángeles. Efraín Sabarce, tu serie mundial sería Dodgers-Medias Blancas. Correcto. ¿Quién gana? Los Dodgers. Juan Carlos Méndez, Mi serie mundial es el Subway. Mets-Yankees. Mex Yankee gana Mex. Ah, tú sí crees en Ricky Rico. Sí, señor. Tú sabes, Fernando mencionaba, los Yankees de Nueva York han sido la última franquicia, el último Ajá. equipo en ganar la Serie Mundial de manera consecutiva. ¿Tú sabes cuál fue el último equipo de la Liga Nacional en ganar la Serie Mundial en años consecutivos? Los Rojos de Cincinnati, aquellos que tuvieron a David Concepción como shortstop. Es decir, tendremos La que gran maquinaria remontarnos roja. sí, a 45 años atrás para eso. Yankees-Dodgers fue la tuya. ¿Quién gana? Los Dodgers. Pero al final yo creo que quien va a ganar son los aficionados, los amigos que cada semana nos van a acompañar teniendo 6 juegos a la semana, siempre buscando, por supuesto, la mejor opción con los partidos más interesantes y donde haya participación de peloteros venezolanos. Fernando Arreaza, Carlos Balmores Rodríguez, Efraín Sabarce, Juan Carlos Méndez, Freddy Cherza, nos despedimos. Gracias por acompañarnos y ya a partir de la Semana Santa, el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas por IBC. IBC es sinónimo de béisbol. Así que ¿por dónde lo van a ver? Por IBC. ¡Feliz día!